Segunda de Crónicas 33, unos cuantos versículos, del 1 al 20. Segunda de Crónicas 33. Reinado de Manasés. Segunda de Crónicas, ¿lo tenéis todos? Es un poco más complicado de encontrar, ¿eh? Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, así. Segundo libro de Crónicas. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Crónicas 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón. Y observaba los tiempos, miraba en agoreros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se extendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gigón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el nombre de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificio de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y como fue oído, todos sus pecados y sus prevaricaciones, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de Asera e ídolos, antes que se humillase, he aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Pues Israel, que el Señor que te dé palabra fácil y a nosotros un corazón y una mente abierto para entender tu palabra. Buenos días, hermanos. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros de nuevo, después de algún tiempo, y de poder compartir la palabra del Señor. El 1 de abril del año 2000, un chico llamado José Rabadán, pues asesinó en su casa
a sus padres y a su hermana menor. Y este crimen pues fue cometido con una gran brutalidad, porque fue cometido con una katana. Los que tenéis mi edad, más o menos, o más mayores, o un poquito más pequeños, os acordaréis de este caso, ¿no? Se conoció como el caso del asesino de la katana. Y nadie entendió cómo un chico con esa edad, sin motivo aparente, pudo hacer semejante cosa, ¿no? Fue una cosa extraña. Este chaval pues fue juzgado por la nueva ley del menor, que se había aprobado poquito tiempo antes, y fue sentenciado pues a 6 años de internamiento y a 2 en libertad vigilada. Y la sentencia pues fue muy polémica, porque claro, nadie entendía cómo en 6 años podía estar una persona en la calle habiendo cometido semejante crimen. Pero como todos los casos, a pesar de que tuvo una gran repercusión, poco a poco pues cayó en el olvido, nadie se acordó de eso. Y hace unos años pues escuché una noticia que decía: el asesino de la katana ha rehecho su vida. Se ha casado, tiene una hija y todo, según él, gracias a que Dios le ha salvado. Y yo cuando lo oí me quedé, la verdad, que impactado, pero pensé, esto es imposible. Esto es imposible. Este chico había ido a un centro llamado Nueva Vida en Cantabria y ahí había conocido al Señor. Pero yo pensé, esto no puede ser. O sea, ¿cómo puede semejante monstruo arrepentirse? Esto seguro que es mentira, que es algo que él se ha inventado. Pero realmente, poco después también pensé, ¿pero acaso Dios no tiene poder? ¿Acaso Dios no tiene poder y es misericordioso para perdonar cualquier tipo de pecado? ¿O se limita el perdón de Dios solo a aquellos pecados que nosotros pensamos que son perdonables? Pues no, el perdón de Dios es un perdón ilimitado. Y en esta mañana, pues vuestro pastor ha leído un texto en el cual vemos a una persona que, como el asesino de la katana, hizo barbaridades, hizo cosas imperdonables, pero a pesar de eso, a pesar de todo lo que hizo, fue perdonado por el Señor, simplemente por arrepentirse, por humillarse delante de Él y por orar pidiendo el perdón de sus pecados. Y vamos a dividir el mensaje de esta mañana en 3 puntos. En primer lugar, veremos versículos del 1 al 11, una vida alejada de Dios y sus consecuencias. Versículos 12 y 13, veremos la humillación y la restauración de Manasés. Y del 14 al 20, después veremos la nueva vida de Manasés. Como el resto de reyes que aparecen en los libros históricos, pues siempre en la Biblia se nos hace como un pequeño resumen de su reinado, ¿no? Hacen siempre un esquema, un resumen muy pequeñito. Siempre nos dicen si el reinado fue bueno, si fue malo. Y de Manasés se nos dice pues que fue hijo de Ezequías. Y además se nos dice que su reinado fue malo. O sea, la Biblia no duda en decir que fue malo porque hizo barbaridades. Reinó durante 55 años en Judá. O sea, fue el rey que reinó durante más tiempo, a pesar de todo lo que hizo. Y su padre había sido uno de los mejores reyes de Judá, uno de los mejores. De manera que incluso, fijaos lo que dice la Biblia, dice el segundo libro de Reyes, como dicen los puristas, nosotros siempre, ¿de acuerdo? Segunda de Crónicas, segunda de Samuel, pero no, hay que decir, pues nada, diremos, como dice el segundo libro de los Reyes, 18:5, esto dice de Ezequías, dice, en Dios puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. En cambio de su hijo, de Manasés, dice el versículo 6 del capítulo que hemos leído, que se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor. Se pasó en hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y claro, cuando leemos esto, pensamos rápidamente, a ver, pero ¿cómo pudo salir así Manasés? ¿Cómo de un padre tan piadoso, tan bueno, un siervo de Dios tan fiel como Ezequías, cómo pudo salir un hijo como Manasés? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Puede ser que estés aquí en esta mañana, que seas un hijo de Dios, una hija de Dios fiel, que sigues al Señor, y puede ser que tu hijo o tu hija pues haya abandonado los caminos del Señor. Y a veces pues pensamos, podía haber hecho algo más. Tal vez aquello que hice
no fue lo correcto. Tal vez me equivoqué en la forma de educarlo. Evidentemente ninguno somos perfectos. Pero mirad lo que dice la Biblia. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18, versículos 20-21. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Así que si estamos en ese caso, lo único que tenemos que hacer es confiar, seguir orando, seguir intercediendo por nuestros hijos en la confianza de que algún día, tal vez, quién sabe, aunque a veces parece imposible, el Espíritu Santo los convenza de pecado y lleguen a arrepentirse también. Y la primera parte de la vida de Manasés, pues está marcada por la idolatría y el rechazo a Dios, pero en todas sus formas. El versículo 3, fijaos que empieza diciendo ¿por qué? Porque el 2 dice, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el versículo 3 empieza diciendo porque, y la lista es interminable de todo lo que hizo. Si lo vamos leyendo, dice que reedificó los lugares altos que su padre, que Ezequías, había derribado. Los lugares altos pues eran santuarios que se erigían en lo alto de los montes o las montañas pues para adorar a dioses extraños, porque pensaban que así al estar más cerca pues estaban más cerca de esos dioses. Nos dice también que levantó altares a los Baales, que hizo imágenes de Asera. Asera era la diosa de la fertilidad de los cananeos. Adoró también al sol, a la luna, a las estrellas, le rindió culto, aún dio un paso más en su desafío al Señor, edificó altares a todos esos dioses. Ya de lo peor que hizo fue que una de esas imágenes incluso la metió en el templo de Jerusalén, que eso era algo aberrante para los judíos. Consultó con adivinos, con hechiceros, hizo espiritismo. Y ya el remate, o sea, ya la guinda del pastel fue, dice aquí, que pasó a sus hijos por fuego. Esto de pasar a sus hijos por fuego fue que sacrificó a sus hijos a Moloc. Moloc era también un dios de los cananeos y nos dicen los historiadores que era una imagen de bronce muy grande, hueca por dentro, y era una imagen con los brazos extendidos, que no le da el micro, con los brazos extendidos así hacia adelante. ¿Y qué hacían? Ponían a los bebés, a los recién nacidos encima de esos brazos, prendían fuego dentro de la estatua, que era hueca, la estatua se ponía hirviendo. Algunos historiadores dicen que incluso los brazos estaban articulados de tal manera que subían y se tragaba al niño por la boca, ¿vale? Y eso es pasar a los hijos por fuego, y lo hacían en el valle de Hinnom. Y esto es lo que hizo Manasés. O sea, digo, pero madre mía, ¿pero cómo pudo hacer esto? Por eso dice la Biblia, por eso dice el cronista, se excedió en hacer lo malo, se pasó en hacer lo malo. Dice, como habían hecho los pueblos cananeos. Por eso el Señor los había sacado de esa tierra, no porque el Señor tuviera manía a los cananeos y dijera, mira, es que le tengo manía a este pueblo y lo echo de aquí. No, porque se excedieron en hacer lo malo, por eso los echó de la tierra de Canaán. Y además Manasés, según la tradición judía, pues también fue el responsable de la muerte de Isaías. Si leemos en Hebreos 11, hay un momento que cuando habla de los héroes de la fe, dice, y algunos fueron aserrados, y según la tradición judía, Isaías murió de esa manera, aserrado por la mitad. O sea que Manasés, la verdad que era una joya de persona, Manasés. Y seguro que todos los que estamos aquí, pues estamos de acuerdo en que lo que hizo fue imperdonable. Si hubiera sido juzgado, hoy en día, en algunos países lo hubieran sentenciado a muerte, y aquí en España, pues lo hubieran sentenciado a la, ¿cómo es? Cadena revisar. ¿Cómo es eso? Que no me acuerdo. Esa misma, muy bien. Gracias por la ayuda. Seguro que hubiera sido sentenciado de esa manera. Pero hermanos y amigos, tal vez que estáis aquí, ¿cuál sería el veredicto si nos juzgasen a nosotros? Bueno, hombre, ¿cómo me vas a comparar a mí con Manasés? ¿Cómo me vas a comparar con Manasés? Yo no he matado a nadie.
Yo no he hecho espiritismo. Yo no he adorado físicamente a una imagen. Pues por supuesto que la mayoría de nosotros no ha matado a nadie, ni ha hecho espiritismo tal vez. Seguro que la mayoría de nosotros no hemos hecho eso. Pero aunque te parezca extraño, la palabra del Señor nos dice que ante Dios todos estamos en la misma situación que Manasés, que todos somos culpables ante Dios. Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos es todos, O sea, no nos libramos ni uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es cierto que no hemos matado a nadie, pero seguro que todos hemos odiado a alguna persona de tal manera que casi le hemos deseado la muerte. Es cierto que no hemos herido a nadie, muy posiblemente, pero todos, con nuestras palabras, herimos muchas veces. Y siempre se dice que las palabras que a veces hacen más daño que los golpes, ¿no? Siempre lo escuchamos esto. Y realmente podemos decir que en esto todos somos expertos. Podríamos decir que somos cinturón negro de hacer daño con nuestra lengua. Todos adoramos a un montón de ídolos. Tal vez no son ídolos físicos, pero tenemos una lista de dioses, cada uno tiene los suyos y la lista es interminable. Por lo tanto, en un sentido podemos decir que todos somos como Manasés. Evidentemente no llegamos a su crueldad, por supuesto que no. Pero en esencia, todos somos como Manasés, porque la esencia del pecado, el principal pecado que es darle la espalda a Dios, no querer saber nada de Dios, y eso es lo que hemos hecho todos, y por eso estamos en la misma situación de Manasés. ¿Cuáles fueron las consecuencias en la vida de Manasés? ¿Qué hizo Dios ante esta situación? La Biblia nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, y por eso le dio oportunidades a Manasés y al resto del pueblo. Y por eso envió profetas para que advirtiera al pueblo: si no os arrepentís pasará esto, si no os arrepentís pasará esto. Y el Señor fue paciente, pero dice el versículo 10 que ellos no escucharon, no quisieron escuchar. ¿Y qué hizo el Señor? Pues ejecutó su juicio contra el pueblo de Judá. Y vinieron los asirios. Los asirios eran la principal potencia militar del momento, serían como los Estados Unidos, China, Rusia de hoy en día, y aprisionaron a Manasés, se lo llevaron y a Judá pues lo hicieron vasallo. O sea, el pueblo de Judá tenía que pagarle tributos a Asiria. Manasés fue llevado al exilio, por así decirlo, y además nos dice la Biblia que lo llevaron atado con cadenas. Incluso en algunas versiones que he leído pone que lo llevaron con un garfio en la nariz, imaginaos, como un animal. Ahí vemos a ese gran rey, Manasés, acostumbrado a ser servido, acostumbrado a mandar, como una persona poderosa, y lo vemos ahí como un animal. Ya no podía caer más bajo en ese momento, no podía caer más bajo. ¿Y cómo responde el Señor ante nuestro pecado? ¿Qué consecuencias tiene nuestro pecado ante el Señor? Pues el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros y sigue siendo lento para la ira y grande en misericordia. El Señor no nos envía profetas como los del estilo del Antiguo Testamento que tenían una revelación directa de Dios. El Señor no nos susurra al oído con voz audible por las noches, nos dice: estás pecando. El Señor no nos hace soñar, al menos es lo que yo creo aquí en nuestra Europa occidental. Respeto a los hermanos que piensen lo contrario. Yo creo que en otros países donde no está la Biblia puede ser que pasen estas cosas, pero yo creo que aquí no. Y el Señor no actúa de esta manera. ¿Pero por qué no actúa de esta manera? Pues porque tenemos esto. Porque tenemos su palabra y por medio de su palabra el Señor nos exhorta y nos amonesta y nos dice que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Y también nos dice la Biblia que mientras que no lo hagamos, que estamos bajo la ira de Dios. Y esto de la ira de Dios, la verdad que hoy en día no se lleva, ¿eh? La ira de Dios no se lleva. Se lleva el amor de Dios, la misericordia, pero la ira no está bien. No mola decir que Dios está airado contra nosotros. Pero realmente es así. La Biblia lo dice. Hasta que no acudimos al Señor y nos arrepentimos, estamos bajo la ira del Señor. Pero debemos tener claro que la ira del Señor, la ira no es un atributo. El amor de Dios sí que es un atributo. La justicia, la bondad, la misericordia, todos esos son atributos de Dios. La ira no es un atributo. La ira es la reacción natural de un Dios santo
que no puede tener contacto con el pecado, que no puede tener comunión con el pecado. Para que lo entendamos, a veces nosotros somos padres, ¿no? Muchos de nosotros, no todos, algunos de nosotros somos padres y amamos a nuestros hijos, los amamos con locura, haríamos cualquier cosa por ellos. Pero cuando a veces nos enteramos de algunas cosas que hacen nuestros hijos, yo no sé vosotros, pero yo siento ira. Lo que pasa es que mi ira no es como la del Señor. Es la diferencia. Pero para que lo entendamos, los amamos, pero sentimos ira. ¿Y qué hacemos? Los castigamos. Porque sin castigo no hay justicia. No creo que ninguno de vosotros se entera de que su hijo hace algo malo y le dice, ole tú, hala, sigue igual. No, ¿verdad? Los castigamos, porque sin castigo no hay justicia. ¿Y cómo se demuestra la ira de Dios? ¿Cómo se demuestra la ira de Dios? Pues en nuestras vidas, pues porque a veces el Señor permite que pasen cosas que son fruto de nuestro pecado. El Señor a veces no nos las envía, pero es que permite que nos pasen esas cosas que son fruto de nuestro pecado, son consecuencias de nuestro pecado. ¿Y cómo se demuestra la ira de Dios en medio de nuestra sociedad? Pues si leyéramos Romanos capítulo 1 lo veríamos. Nos dice que al final que el apóstol Pablo dice, mira, como no quisieron tener en cuenta a Dios los, como quieren decir, mira, los dejó ya, mira, haced lo que os dé la gana y allá vosotros. Y al final así se demuestra la ira de Dios. Así pues podemos decir que todos estamos en la misma situación que Manasés, todos hemos pecado, todos hemos sido condenados, pero a partir del versículo 12 de nuestro texto vemos un cambio increíble en la vida de Manasés. Vemos que esa persona cruel, esa persona perversa, esa persona vil, esa persona que era un monstruo, dice que oró al Señor y que lo hizo humillado grandemente. Eso está diciendo el móvil, que lo hizo humillado grandemente. ¿Vale? Así se arrepintió Manasés, humillado grandemente. Y es que la vida de Manasés, pues a veces también nos recuerda la parábola del hijo pródigo. ¿Os acordáis, no? De ese hijo menor que tuvo que tocar fondo para arrepentirse, para acercarse al Señor. Y estos son los dos requisitos indispensables para obtener el perdón del Señor: arrepentimiento y confesión. Pero tienen que ir juntos, ¿eh? No vale solo con arrepentirse. Arrepentimiento y confesión. Si yo a Lisma le hago una jugarreta o empiezo a hablar mal a sus espaldas y él se entera y me lo dicen, oye, que lo has puesto verde, y se ha enterado, ¿eh? Y yo, pues en mi casa puedo arrepentirme, puedo reflexionar y decir delante del Señor, pues sí, Señor, me he equivocado. Vale, el Señor me va a perdonar, pero tengo que hacer algo más. Para que Él me perdone, tengo que ir y decirle, oye, perdóname porque mira, he estado hablando mal a tus espaldas. El arrepentimiento siempre tiene que ir junto con la confesión. El hijo pródigo hizo esto, se arrepintió y fue a su padre, no se arrepintió y se quedó allí viviendo la vida, no, y fue a su padre para pedirle perdón. Necesitamos confesar nuestros pecados. Pero cuando llegamos a este punto del texto pensamos, oye, pero ¿qué tipo de Dios es este? ¿Qué tipo de Dios es este que perdona a un asesino simplemente por hacer una oración? Esto no es justo. Vale que sí, que lo habían apresado, que lo habían llevado al exilio, pero ¿esto es justicia? ¿Una persona que mató a tantas personas, es justo que Dios lo perdonara simplemente por una oración? ¿Por qué fue perdonado Manasés? Pues Manasés fue perdonado porque 700 años más tarde hubo alguien que vino a este mundo y que recibió el castigo por sus pecados. Y nosotros somos perdonados pues porque hace 2000 años vino alguien y vino a este mundo para recibir el castigo por nuestros pecados. Por eso somos perdonados. Lo justo que es pagar una vida con otra. Y eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Vino a este mundo para poner su vida en lugar de la nuestra. Él vivió una vida perfecta. Él no cometió pecado. Él no tenía que morir porque no había cometido pecado. La paga del pecado es muerte. Pero a pesar de eso, vino a este mundo para ocupar nuestro lugar.
Fijaos lo que dice Isaías 53, en este sentido, es un texto muy conocido. Y esto es lo que ya el profeta Isaías profetizó que iba a hacer el Mesías. Isaías 53, leemos del 4 al 6. Y fijaos que todo el rato va diciendo nuestros. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, todos, nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice el 10, con todo eso, a pesar de todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, a pesar de ser perfecto. Quiso quebrantarlo sujetándole padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. El Señor, cuando le pedimos perdón, nos justifica. Cuando nos mira a nosotros, ya no nos ve a nosotros. Lo que está viendo es a su Hijo Jesucristo. Eso es la justificación. Dios nos imputa la justicia de su Hijo. Nosotros no somos justos, pero es como si nos traspasara su justicia. La palabra expiación en hebreo es como, algo así como cubrir, ¿no? Y eso es lo que hace la sangre de Cristo, cubre nuestros pecados. Es como cuando nosotros estamos en casa y recibimos una visita y está la casa, que dice, madre mía, ¿cómo está la casa? La ropa por planchar por ahí, todo el suelo sucio, y, que llegan ya, ¿qué hacemos? Están a punto de picar y al final, ¿qué hacemos? Pillamos la ropa por planchar, la metemos ahí en el baúl, toda la suciedad, ¿dónde está el recogedor? Que no encuentro el recogedor. Empezamos a barrer, la metemos debajo de la alfombra, debajo del sofá y llegan los invitados y la casa está, ¡oh, qué maravilla! La casa está perfecta, ¿no? Pero no está perfecta. La ropa está sin planchar. La porquería está debajo del sofá o debajo de la alfombra. Pero se ve todo perfecto. Es un ejemplo un poco tonto, pero es para que entendamos cómo nos ve Dios a nosotros. Seguimos siendo como pecadores, pero Dios nos ve a través de su Hijo. ¿Y cómo es el perdón de Dios? Pues el perdón de Dios es ilimitado. No tiene límites el perdón de Dios. Hayas hecho lo que hayas hecho, si estás aquí en esta mañana, hayas hecho lo que hayas hecho, por vergonzoso que sea, porque todos tenemos nuestras cosas y no las vamos confesando por ahí, pero nos avergonzamos de cosas que hemos hecho en nuestra vida. Pues ten la absoluta certeza, la absoluta seguridad de que Dios te perdona todo aquello que hayas hecho siempre que te arrepientas. Si perdonó a Manasés, que incluso sacrificó a sus hijos, ¿cómo no te va a perdonar a ti? El Señor le podría haber dicho, mira, Manasés, te puedo perdonar la idolatría, el espiritismo, mira, hasta meter una imagen en el templo, te lo puedo perdonar, pero ¿cómo te voy a perdonar que mates a tu propio hijo? Pero el Señor no le dijo eso. El Señor perdonó todos sus pecados, porque el perdón del Señor no tiene límites. Y no solo a Manasés, hay grandes siervos de Dios, grandes hombres de Dios en la Biblia, que hicieron barbaridades. El mismo David, un hombre que su corazón era conforme al Señor. A veces lo leemos, adulteró, dejó embarazada a una mujer y para que su marido no se enterara, mandó matar a su marido. Pero fue perdonado, se arrepintió David y fue perdonado. El apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, cuando estaban matando a Esteban, él estaba ahí delante viéndolo. Iba por ahí, por las ciudades, intentando coger cristianos y meterlos en la cárcel. Y si iban a la muerte, igual, le daba igual. Y fue perdonado. El apóstol Pablo, años después, siempre lo recordaba. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero a pesar de eso, fue perdonado. El perdón de Dios no tiene límites. El perdón de Dios es gratuito. No lo merecemos. No podemos pagar el perdón del Señor. Ninguno de nosotros puede decir, yo merezco el perdón, o yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. No, es gratis. Dios ofrece el perdón de los pecados de una manera gratuita. A nosotros. A Él no le salió gratis. Él tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros. Pero para nosotros es gratuito. Solo tenemos que arrepentirnos. El perdón de Dios es un perdón sincero. A veces nosotros, seguro que os ha pasado alguna vez, o os enfadáis con alguien, lo habéis ofendido, os han ofendido a vosotros. Oye, perdóname. Y al final, mira,
por no escuchar lo que hace, que le dicen, vale, que sí, oye, que te perdono, pero mira, déjame ya tranquilo. Pero no es un perdón sincero. El perdón de Dios es un perdón sincero, porque nos ama, porque está basado en el amor. Por eso nos perdona. Y el perdón de Dios es un perdón que olvida. Y mira que es difícil esto, ¿eh? En nuestra sociedad siempre se dice, te perdono, pero no olvido. Y a veces cuando escuchamos esto, a ver, ¿cómo que te perdono pero no olvido? Entonces, algo... Pero es que somos así. Pero es que Dios no es así. Mirad lo que dice Miqueas 7. Miqueas 7, 18, 19. Este es complicado para encontrar, Miqueas. Cuando nos dicen Juan lo encontramos al momento, pero Miqueas, ¿dónde está Miqueas? Y más hoy en día con los móviles, ¿eh? Miqueas 7, 18, 19, dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, las enterrará y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, aquí el profeta Miqueas utiliza figuras de lo enterrará. Cuando tú entierras algo no lo ves, si lo metes en lo profundo del mar, lo olvidas. Dios olvida nuestro pecado y es un Dios increíble, es maravilloso el Dios que tenemos. Y una vez que Manasés se humilló y confesó su pecado, pues Dios lo restauró a su reinado de nuevo. Hizo de él una nueva criatura, fue una nueva persona. Y eso mismo es lo que hace el Señor con nosotros cuando confesamos nuestros pecados. Nos hace hijos. Ya no somos criaturas de Él, ya no somos enemigos de Dios, sino que nos hace hijos de Dios. Y la última parte de la vida de Manasés, pues la vemos a partir del versículo 14. Y si leemos a partir del versículo 14, pues aquí vemos un cambio en la vida de Manasés. Vemos cómo él intenta reparar todo el mal que él había hecho. Y el pobre intenta hacer un montón de cosas. Dice que fortificó la ciudad, que quitó los dioses ajenos y el ídolo de Asera, que reparó el altar del templo, que sacrificó sacrificios a Dios, y además que intentó guiar al pueblo para que el pueblo volviera a adorar al Señor. De esta manera, pues Manasés estaba intentando reparar todo el mal que había hecho. Estaba demostrando que su conversión había sido verdadera, porque una verdadera conversión se tiene que notar. Se tiene que notar, sí o sí, si hay una verdadera conversión. Conlleva un cambio de vida. Si leemos la definición de conversión, en el diccionario es transformación de alguien o algo en cierta cosa que antes no era. Y cuando nos convertimos, utilizando nuestro lenguaje, cuando nos convertimos, ¿qué hacemos? Nos transformamos en una cosa que antes no éramos. El ejemplo perfecto de conversión lo encontramos en Zaqueo. Zaqueo, ¿sabéis quién era Zaqueo, no? La mayoría, si alguno no lo sabe, pues Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos que recaudaba los impuestos del pueblo judío para los romanos. Le tenían un asco increíble, porque lo veían como un traidor y además eran corruptos, porque recogían los impuestos, pero cobraban más para ellos metérselo en el bolsillo. Pero un día Zaqueo conoce al Señor, se convierte, porque el Señor lo busca y él se convierte. Y Zaqueo dice, mirad, la mitad de los bienes doy a los pobres. Y dice, y si alguien me demuestra que yo le he estafado, oye, yo se lo devuelvo cuadruplicado. O sea, eso es una auténtica conversión. Y en nuestra vida tiene que suceder lo mismo. Cuando nos entregamos al Señor, tenemos que cambiar. Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras prioridades en la vida tienen que cambiar. Tenemos que ir transformándonos poco a poco. Y si eso no sucede, pues puede ser que haya un problema en nuestra vida. Pero tampoco tenemos que, a veces, que obsesionarnos y he caído. No, es que va a ser un proceso largo, va a ser un proceso que va a durar toda la vida. Va a ser un proceso que no lo vamos a hacer nosotros. No es por mi fuerza de voluntad, es por la obra del Espíritu Santo en mi vida, que me va a ir transformando poquito a poquito. Habrá algún retroceso, habrá alguna caída, pero tenemos la absoluta certeza de que si realmente hemos conocido a Cristo, siempre iremos hacia adelante, hasta que cada vez seamos más parecidos a Él.
Y en esta maravillosa historia de perdón que hemos visto en esta mañana, pues hay un puntito de amargura, un punto muy chiquitín de amargura. Y lo encontramos en el versículo 17. Dice el versículo 17, a pesar de que él hizo todo lo que hizo para reparar y para enmendar su error, dice el 17, pero, aquí vemos que claro, si está el pero, es que algo no, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para el Señor su Dios. Pero dice pero, porque el Señor no quería que se sacrificara en los lugares altos. El lugar para adorar era el templo. Y aquí vemos que los pecados tienen consecuencias. Manasés intentó reparar su error, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos. Y tenemos que tener claro que nuestros pecados tienen consecuencias, que nos podemos arrepentir y el Señor nos va a perdonar. El Señor nos va a librar de nuestro pecado, pero no nos va a librar de nuestras consecuencias. Si yo qué sé, un día estoy en el vecindario, alguien me llama la atención por la música, imaginaos, me vuelvo loco, me peleo con él, cojo un palo, le abro la cabeza y me denuncian, pues, y yo me arrepiento, el Señor me va a perdonar. Pero vamos, que me voy a la cárcel seguro, ¿eh? El Señor no me va a librar de ir a la cárcel. De mi pecado sí que me perdona, pero de las consecuencias del pecado el Señor no nos libra. O sea, que tengamos en cuenta, que no le quitemos importancia al pecado. Es cierto que solo con arrepentirnos y con orar al Señor nos perdona, pero que el pecado nos duela, que realmente lo odiemos el pecado. Eso es lo que tendríamos que buscar en nuestras vidas. Y esto es lo que hemos visto en esta mañana, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de perdón, a través de la vida de un hombre que hizo barbaridades, tuvo una vida nefasta, pero a pesar de eso, el Señor le perdonó. ¿Por qué le perdonó? Pues simplemente por arrepentirse, por una oración, pero una oración sincera, de arrepentimiento. Y hemos visto que el Señor restauró su vida. Y hemos visto que después de restaurar su vida, Él inició una nueva vida. Y eso es lo que hace el Señor por nosotros. Y todo eso lo puede hacer porque alguien pagó por nosotros. Porque hubo alguien que fue justo y pagó por los injustos. Y los que estamos aquí en esta mañana y hemos conocido al Señor, pues la verdad que lo único que podemos hacer es darle las gracias. Darle las gracias porque nos ha perdonado, porque no lo merecíamos, porque no somos mejores que los demás. Pero a pesar de eso, a pesar de cómo somos, nos ha perdonado, nos ha hecho una nueva criatura. Y si estás aquí en esta mañana y no conoces al Señor, pues que sepas que el Señor quiere perdonarte, que el Señor está dispuesto a perdonarte, que no hay ningún pecado, absolutamente ninguno, que sea imperdonable para el Señor. El único pecado imperdonable es la incredulidad, el no creer en el Señor, el no confesar tu pecado. Ese es el único pecado imperdonable. Pero si estás aquí, ten la absoluta certeza, la absoluta seguridad de que tu vida puede ser transformada por el Señor. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Él y pedirle perdón. Y parece increíble que esto sea así, pero es que nos lo dice el Señor en su palabra. Vino Cristo a morir por nosotros. Pues que el Señor te ayude, que el Espíritu Santo te ilumine y que realmente pues puedas acercarte a Él. Y los que estamos aquí, que le hemos conocido, lo único que te podemos decir es que es una decisión de la que nunca nos hemos arrepentido. Nunca. A pesar de tener etapas malas en nuestra vida, pero nunca nos hemos arrepentido de conocer al Señor. Así que el Señor te ayude realmente a buscarlo y a arrepentirte. Que el Señor nos bendiga.